Déjame decirte algo, la verdadera fuerza no se trata solamente de levantar grandes pesos o correr largas distancias. No se mide por cuánto puedes levantar en una banca o por qué tan rápido puedes moverte. La fuerza real, la que en verdad transforma vidas, comienza en la mente. Ahí es donde se libra la verdadera batalla. No se trata de bíceps o resistencia. Se trata de resiliencia, fuerza de voluntad y determinación. Si una persona logra ganar la pelea que sucede dentro de su cabeza, entonces ninguna fuerza externa podrá derrotarla por completo. Estoy hablando de ese poder profundo, silencioso e inquebrantable que nace desde adentro. Ese que mantiene a una persona de pie cuando todo a su alrededor intenta derribarla. Es la capacidad de levantarse después de un fracaso, de seguir avanzando cuando otros se rinden y de atravesar la tormenta incluso cuando la mente grita que debe detenerse. Si estás listo para desbloquear la verdad detrás de la fuerza mental, prepárate. Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo un cambio en la rutina, es una transformación en la forma en que piensas, reaccionas y creces. Dominar tu mentalidad es la base de todo. La fuerza mental no se trata de lo que otros ven por fuera, se trata de lo que sucede profundamente dentro. La mentalidad es el activo más poderoso que una persona puede poseer, y sin embargo suele ser el más descuidado. La forma en que interpretas el mundo, cómo enfrentas la adversidad, cómo manejas el fracaso, todo comienza con tu diálogo interno. Para ser fuerte mentalmente, debes asumir el control de tus pensamientos. Ahí es donde empieza la verdadera guerra, justo entre tus oídos. Cada día libras una batalla mental entre el miedo y la fe, la duda y la confianza, la debilidad y el coraje. La diferencia entre quien se quiebra y quien atraviesa los límites está en cómo entrena su mente para responder en esos momentos. Los pensamientos son los arquitectos de la realidad. Si una persona se repite constantemente que no es capaz, que no es lo suficientemente fuerte, que no está lista, entonces está reforzando un sistema de creencias que la retendrá. Pero en el momento en que empieza a elegir pensamientos que fortalecen, en el instante en que se dice que sin importar lo que venga será capaz de enfrentarlo, es cuando todo empieza a cambiar. El problema es que muchas personas viven en una prisión construida con sus propias creencias limitantes. Reproducen sus fracasos y decepciones pasadas como discos rotos, pero el pasado solo define si se le permite hacerlo. Es solo información, no tiene por qué convertirse en identidad. Lo que realmente importa es lo que haces con este momento, el que tienes justo ahora. La fuerza mental comienza con una decisión consciente de dejar de encogerte para encajar en una vida que solo se siente segura. Deja de asumir que las únicas victorias disponibles son las que ya conoces. Eres capaz de más, pero solo si eliges creerlo. Y la creencia no es algo que el mundo te entrega, es algo que construyes desde adentro. Es una mentalidad que declara incluso en la hora más oscura: soy más que este momento, soy más que mi miedo, soy más que mi lucha. Pero aquí es donde la mayoría se rinde. Quieren los resultados sin la disciplina. Quieren la fuerza sin la lucha. La transformación mental no ocurre de un instante a otro. Es un proceso, una elección, un acto diario de coraje. Y comienza con las palabras que te dices. Las palabras moldean pensamientos, los pensamientos moldean creencias, y las creencias moldean tu vida. Así que cuando te dices que eres un fracaso o que no eres suficiente, no solo estás pensando en negativo, estás marcando el tono de toda tu realidad. Por otro lado, cuando eliges palabras como estoy listo, puedo levantarme, esto lo tengo, comienzas a construir un entorno mental donde el éxito puede echar raíces. Este tipo de mentalidad no se forma en la comodidad, se forja en el fuego de la adversidad. Y hablando de adversidad, seamos honestos, la vida te pondrá a prueba. Habrá días en los que nada tendrá sentido, días en los que todo parecerá desmoronarse, en los que sentirás que el mundo está en tu contra. Es ahí cuando la fuerza mental se vuelve real. No cuando todo va bien, sino cuando nada lo hace. Es ahí cuando debes recordarte que, aunque no puedas controlar cada evento, sí puedes controlar tu respuesta. Eres el autor de tu reacción, y eso te da poder. No eres una víctima, eres un luchador. Este capítulo, sin importar cuán difícil sea, no es el final. Es solo una parte de la historia. Tu mentalidad es tu escudo, es tu fuente de poder, es lo que te permite enfrentar el caos sin desmoronarte. Cuando dominas tu mentalidad, dejas de ser controlado por el miedo. Dejas de ser perseguido por tu pasado. Dejas de encogerte para caber en cajas que nunca fueron hechas para ti. Y en su lugar, comienzas a ver cuán poderoso realmente eres. Esa realización, esa chispa de certeza interior, es donde la verdadera fuerza mental comienza. Pero aquí viene la parte que la mayoría evita.
El camino hacia la fortaleza mental está pavimentado con incomodidad. El crecimiento vive fuera de la zona cómoda. Si quieres elevarte, evolucionar y ser inquebrantable, debes hacer las paces con sentirte incómodo. Ese es el costo de la fuerza y vale cada paso. La fuerza mental no aparece mágicamente cuando la vida es fácil. Se construye cuando miras los desafíos de frente, cuando entras voluntariamente en la incertidumbre y cuando sigues avanzando a través de los momentos que hacen que cada parte de ti quiera detenerse. En un mundo que constantemente promueve la comodidad, la facilidad y la gratificación instantánea, se nos enseña a evitar el camino difícil. Nos dicen que busquemos atajos, que persigamos la conveniencia y que anhelemos recompensas rápidas. Pero la verdad es esta: la verdadera dureza mental nunca se desarrolla en la comodidad. Nace en la incomodidad, se moldea en la lucha, se forja en el fuego de la adversidad y se refina cada vez que eliges no rendirte. Así como la fuerza física no se desarrolla levantando pesos ligeros que no exigen esfuerzo, la fuerza mental no se gana evitando los desafíos más pesados de la vida. Te fortaleces al elegir cargar el peso, al abrazar la carga, al soportar la presión que otros evitan. Cada vez que enfrentas una situación que te asusta, te abruma o te tienta a retroceder, pero avanzas de todos modos, estás acondicionando tu mente, estás construyendo músculo mental. Esa incomodidad que sientes es una señal. Es la prueba de que estás estirando tus límites, creciendo en alguien capaz de más de lo que alguna vez imaginaste. Cada momento difícil es una invitación a fortalecerte. Y sin embargo, la mayoría trata la incomodidad como una amenaza en lugar del regalo que realmente es. Cuando las cosas se ponen duras, retroceden. Cuando la presión aumenta, se apagan. Pero evitar la incomodidad solo ofrece alivio temporal. No genera fuerza, no crea crecimiento. Te mantiene estancado. Piensa en las etapas más duras de tu vida. Los momentos en que pensaste que no podías seguir, cuando estabas agotado, derrotado, roto hasta el núcleo. Ahora recuerda lo que sucedió cuando decidiste seguir adelante de todos modos. Te volviste más resistente. Descubriste que eras más fuerte de lo que creías. Encontraste una versión de ti que ni siquiera sabías que existía. Ese es el poder de abrazar la incomodidad. Abre puertas que ni siquiera sabías que estaban ahí. Te obliga a profundizar, a alcanzar más alto y a adaptarte de formas que la comodidad nunca podría. El dolor que sientes en este momento te está preparando para algo más grande. Te está volviendo más fuerte, más sabio y más capaz de enfrentar lo que venga. Y la incomodidad no siempre es ruidosa y dramática. A veces es silenciosa. Son las luchas cotidianas, las largas horas, los pequeños contratiempos, las frustraciones que se acumulan con el tiempo. Estos momentos exigen tanta fuerza mental como los grandes. Es en la rutina diaria donde tu mentalidad se construye o se quiebra. Cada vez que te levantas y sigues adelante cuando no tienes ganas, cada vez que actúas a pesar del cansancio, el agobio o el desánimo, es ahí cuando construyes verdadera fuerza. Cuanto más enfrentas la incomodidad de frente, menos poder tiene sobre ti. Empieza a perder su control. Comienzas a verla de otra forma, no como una amenaza, sino como una señal de que estás haciendo algo que importa. La incomodidad se convierte en una brújula que apunta hacia el crecimiento. Dejas de huir de ella, empiezas a recibirla, porque ahora entiendes lo que realmente es. Es el campo de entrenamiento de los fuertes. Así que la próxima vez que te encuentres en un momento difícil, no huyas. No lo adormezcas. No pretendas que no está ahí. Acércate. Abrázalo. Reconócelo como una señal de que estás creciendo y convirtiéndote en la persona que siempre estuviste destinado a ser. Esta es tu oportunidad para levantarte, para evolucionar y para demostrarte de qué estás hecho. La incomodidad no es el enemigo, es la puerta de entrada a la resiliencia, a la fuerza, a todo aquello que deseas pero que aún no te has convertido en. Y eso nos lleva a algo igual de importante: la resiliencia emocional. Porque la fortaleza mental no se trata únicamente de acción, se trata de cómo una persona maneja su mundo interior cuando la vida se desordena. Se trata de lo que sucede dentro cuando todo parece desmoronarse. La vida pondrá a prueba emocionalmente. Habrá retrocesos, habrá fracasos, habrá rechazo, decepción, dolor. Eso forma parte de ser humano. Pero lo que separa a quienes tienen fortaleza mental del resto es la forma en la que responden en esos valles emocionales. La resiliencia emocional es una de las formas más poderosas de fuerza. Es la capacidad de levantarse después de caer con fuerza. Es el poder interno de mantener el corazón abierto aun cuando ha sido golpeado.
Es la determinación de seguir avanzando incluso cuando el espíritu se siente aplastado. El dolor llegará, la pérdida también. Eso es inevitable, pero el dolor no es lo que define a una persona. La respuesta ante él sí lo es. Ser fuerte no significa no romperse nunca, no significa no llorar, no caer, no luchar. Significa sentirlo todo y seguir adelante. Significa permitir que las emociones lleguen, pero no darles el control. Significa procesarlas, aprender de ellas y levantarse gracias a ellas. La fuerza emocional no trata de reprimir. No se trata de fingir que todo está bien cuando no lo está. Se trata de ser honesto con uno mismo, de sentarse en la incomodidad de las emociones y aún así elegir continuar. Eso es ser mental y emocionalmente resiliente. No es la ausencia de dolor, es la presencia de coraje en medio de él. La resiliencia emocional consiste en dominar la capacidad de reconocer y regular las emociones en lugar de ser arrastrado por ellas. No se trata de fingir que el dolor no existe ni de obligarse a no sentir. Se trata de reconocer lo que se siente, enfrentarlo con honestidad y luego tomar la decisión deliberada de elevarse por encima de ello. Piensa en esos momentos en los que la vida te derribó. Cuando los planes se desmoronaron. Cuando la decepción llegó sin ser invitada. Es tan fácil quedarse atrapado ahí, ¿verdad? Hundirse en el peso de la frustración, la tristeza o la rabia y dejar que ellas tomen el control. Pero la verdad es que esas emociones, aunque poderosas, no son permanentes, no definen quién eres. Las personas mentalmente fuertes lo entienden, saben que lo que realmente importa no es lo que se siente en un momento de debilidad, sino cómo se responde ante ello. La fuerza está en procesar esas emociones sin permitir que dominen todo. Significa no dejar que la rabia nuble la visión ni que el miedo dicte las decisiones. Significa darse el espacio para sentir, pero luego elegir avanzar con claridad y propósito. Resiliencia significa no vivir en la oscuridad, sino atravesarla. Significa levantarse, respirar profundamente y continuar. Aprender de lo ocurrido. Llevar la lección y dejar atrás el peso. Una de las partes más importantes de la resiliencia emocional es la compostura. La capacidad de permanecer centrado cuando todo se derrumba. La vida tiene su manera de sorprender sin importar cuánto se planifique, cuánto se trabaje o cuán preparado se crea estar. La verdadera prueba llega cuando los planes se tuercen. ¿Se permitirá que el estrés y la frustración deshagan el progreso o se mantendrá firme para seguir avanzando? Las personas mentalmente resilientes eligen lo segundo. No desperdician energía en lo que no pueden controlar. No se agotan tratando de cambiar lo inmutable. En cambio, concentran su energía en lo que sí pueden influir. Su actitud, su enfoque, su siguiente paso. Entienden que el dolor y los contratiempos son inevitables, pero la forma en que se enfrentan es completamente decisión propia. Ahí es donde se encuentra la verdadera fuerza. La resiliencia emocional también exige vulnerabilidad. El coraje de mirar las propias limitaciones sin vergüenza. No se trata de ser perfecto ni de tener todo bajo control. Se trata de entender que está bien romperse, sentirse perdido, luchar. Se trata de reconocer que incluso en los momentos más bajos se sigue siendo digno de avanzar, de crecer, de tener esperanza. Las personas mentalmente fuertes no se esconden de sus emociones, las enfrentan, las sienten y las expresan de manera sana y constructiva. Pero nunca olvidan que las emociones son solo una parte de la historia. Saben que la conciencia emocional debe ir acompañada de disciplina emocional, porque, al final, la capacidad de levantarse no proviene de no caer nunca, sino de negarse a permanecer en el suelo. Cuando se construye resiliencia emocional, se deja de permitir que los sentimientos dicten el futuro. Se retoma el control. Se elige el camino con intención. Y sin importar cuán tormentoso sea el trayecto, se sabe, desde lo más profundo, que se tiene lo necesario para resistirlo. Eso es lo que hace verdaderamente inquebrantable a una persona. Y no termina ahí. La fortaleza mental también requiere un profundo compromiso con la autodisciplina. No se trata únicamente de resistir los tiempos difíciles. Se trata de presentarse día tras día, incluso cuando nada alrededor resulta inspirador. Se trata de honrar las metas, de mantenerse firme en los compromisos y de hacer el trabajo necesario aun cuando la motivación desaparece. Porque seamos honestos, la motivación es pasajera. Algunos días simplemente no estará presente, y en esos días la autodisciplina lo es todo. Es el puente entre el lugar en el que una persona está y el lugar al que desea llegar. Es el esfuerzo diario, la repetición, la determinación silenciosa de seguir adelante cuando nadie observa y cuando el progreso parece invisible.
La disciplina es la base de todo éxito duradero. Es lo que impulsa a seguir cuando las emociones dicen que hay que rendirse. Es lo que mantiene el enfoque cuando las distracciones llaman. Es la promesa interna que se mantiene una y otra vez, sin importar cuántas veces la vida intente desviar el camino. La disciplina no es glamorosa, no siempre es emocionante, pero es poderosa. Es la fuerza constante que construye impulso y afila el enfoque. Las personas mentalmente fuertes no dependen de la inspiración para actuar. Dependen de la consistencia, de la rutina, de los estándares que se han establecido a sí mismas. Entienden que la grandeza no se construye sobre sentimientos, sino sobre compromiso. Si una persona quiere ser mentalmente fuerte, no debe esperar a que la motivación aparezca. Debe construir disciplina, debe elegir actuar en alineación con sus metas, incluso cuando es difícil. Debe elegir mantenerse firme cuando la mente susurra que tome el camino fácil. Debe presentarse con propósito, no solo con pasión, porque cuando se combina la resiliencia emocional con una disciplina inquebrantable, se convierte en una fuerza que ningún desafío puede romper. Se vuelve imparable. La verdad es esta: si solo se hiciera lo fácil o lo cómodo, se permanecería exactamente en el mismo lugar. No habría crecimiento, el progreso se estancaría y el verdadero potencial quedaría enterrado bajo excusas y comodidad. Porque el crecimiento real, el que transforma lo que una persona es y de lo que es capaz, comienza en el instante en que se sale de la zona de confort. Es cuando se decide avanzar aun cuando cada parte del cuerpo quiere quedarse quieta. Es cuando se hace el trabajo no solo en los buenos días, sino también en los difíciles. Pero aquí está la verdad sobre la disciplina. No llega con solo accionar un interruptor. No es un estallido mágico de fuerza de voluntad que aparece cuando se necesita. Es algo que se construye lentamente, decisión tras decisión, día tras día. Y cuanto más se compromete una persona con la disciplina, más resiliente se vuelve. Porque cuando se disciplina la mente, se empieza a vivir bajo los propios términos. Se deja de reaccionar a cada emoción pasajera. Se deja de permitir que los sentimientos temporales se impongan sobre las metas a largo plazo. Se convierte en quien toma decisiones con intención, guiado por un propósito y no por impulsos momentáneos. La autodisciplina es el poder oculto detrás de cada historia de éxito. Es la diferencia entre quienes sueñan y quienes actúan. Todos tienen sueños, todos tienen metas que mencionan, desean y esperan alcanzar algún día. Pero no todos están dispuestos a hacer el trabajo que transforma esos sueños en realidad. Y ahí es donde la disciplina marca toda la diferencia. Es presentarse todos los días, se sienta o no se sienta motivado. Es honrar los compromisos incluso cuando la motivación se ha ido y el camino se vuelve duro. Una de las mayores pruebas de disciplina es resistir la atracción de la gratificación instantánea. En un mundo donde las distracciones son constantes y la comodidad está a un clic de distancia, es fácil perderse en placeres momentáneos. Es fácil pasar horas desplazándose en una pantalla, consumir entretenimiento sin medida o buscar ese alivio inmediato que hace sentir bien ahora. Pero nada de eso acerca a la vida que realmente se desea. Nada de eso impulsa el crecimiento. De hecho, desgasta el potencial. La disciplina es elegir decir no a lo fácil para poder decir sí a lo que realmente importa. Es tomar la decisión consciente de retrasar la gratificación a cambio de algo mucho más valioso a largo plazo. Es elegir lo difícil, lo que exige más, lo que obliga a subir de nivel. Así es como se construye la fortaleza mental. No en los momentos de comodidad, sino en los momentos de elección. Cuando se elige disciplina en lugar de indulgencia, esfuerzo en lugar de evasión, crecimiento en lugar de comodidad, se fortalece cada parte del ser. Pero que quede claro, disciplina no significa perfección. No significa nunca descansar ni estar activo todo el tiempo. Significa saber qué es importante y priorizarlo. Significa tener claro lo que realmente importa y dedicarle tiempo y energía. Significa entender que el enfoque es limitado y que los hábitos son poderosos. Por eso se eligen hábitos que respalden el propósito. Esta mentalidad de disciplina se extiende a todas las áreas de la vida. La fortaleza mental no es solo exigirse en el trabajo o al perseguir metas, también es cuidar de uno mismo. Significa cuidar la salud física, mental y emocional. Significa nutrir el cuerpo con buena alimentación, mantenerse activo, descansar lo suficiente y crear espacios para la recuperación. Porque cuando la mente y el cuerpo están fuertes, todo lo demás se vuelve más manejable. La disciplina en estas áreas construye la base de todo lo demás. Sin ella, la estructura se derrumba. Con ella, todo se alinea. La disciplina también es el arma más poderosa en tiempos de adversidad. La vida pondrá obstáculos en el camino.
lanzará desafíos inesperados y no deseados. Pero la manera en que se responde a esos momentos es lo que determina el futuro. Cuando la presión aumenta, cuando las probabilidades están en contra, cuando todo parece desmoronarse, la disciplina es lo que permite mantenerse firme en el camino. Es lo que mantiene a una persona con los pies en la tierra. Es lo que la impulsa a seguir avanzando incluso cuando el trayecto parece imposible. La disciplina otorga la fuerza para concentrarse en lo que realmente importa, ayuda a dar el siguiente paso y después el siguiente hasta encontrar la salida. Permite ver más allá de la frustración inmediata y mantener la mirada fija en la visión más grande. Porque el verdadero éxito no se trata de evitar los obstáculos, se trata de seguir adelante a pesar de ellos. Y hay algo importante que recordar. La disciplina no es algo que se tiene o no se tiene. Es una habilidad, un músculo. Y como cualquier músculo, se fortalece mientras más se entrena. Cuanto más se practica la disciplina en las cosas pequeñas, más preparado se está para enfrentar las grandes. Con el tiempo empiezan a notarse los cambios. La vida se vuelve más enfocada. Las metas parecen más alcanzables. La salud, las relaciones, la carrera, todo comienza a reflejar el poder de las decisiones. Al elegir disciplina sobre comodidad, una persona construye algo mucho más grande que el éxito. Construye fortaleza. Construye carácter. Construye una vida que refleja lo mejor de lo que es y de lo que está destinado a convertirse. La verdad es que la autodisciplina es la base sobre la cual se construye toda fortaleza mental. Sin ella, los sueños no son más que deseos. Permanecen encerrados en el reino del algún día, porque nunca se toman los pasos necesarios para convertirlos en realidad. Pero en el momento en que se decide presentarse, sin importar cómo se sienta, sin importar qué tan difícil o incómodo se vuelva el trabajo, en ese instante comienza el cambio. Es en ese momento cuando la fuerza mental empieza a echar raíces. Cada vez que una persona se disciplina para cumplir, para actuar a pesar de la resistencia, está construyendo una mente más fuerte, capaz de soportar presión, superar tropiezos y mantener el enfoque cuando otros se derrumban. La disciplina da poder. El poder de moldear el futuro, de crear una vida con propósito y mantenerse en el camino sin importar los obstáculos que aparezcan. Mientras más se practica de forma constante, más inquebrantable se vuelve la mente. Y es entonces cuando las circunstancias dejan de tener el control y la persona empieza a tomar total responsabilidad de su propio camino. Pero la autodisciplina por sí sola no es suficiente. También se necesita confianza, no del tipo ruidosa o llamativa, sino de la que es firme y sólida. La confianza no es solo una sensación pasajera, es la base que sostiene la persistencia, el combustible detrás de la disciplina y el coraje que permite avanzar cuando todo a su alrededor es incierto. Se puede ser mentalmente fuerte, físicamente resistente y tener coraje, pero sin creer en uno mismo, toda esa fuerza se vuelve más difícil de alcanzar. La confianza comienza con una creencia profunda, una convicción interna de que, sin importar lo que venga, una persona tiene lo necesario para enfrentarlo. Es esa voz en la mente que dice, soy capaz, incluso cuando el mundo está lleno de dudas. La verdadera confianza no es arrogancia, no es fingir que se es invencible o que no existe el miedo. La confianza real es humilde y poderosa. Está enraizada en el autoconocimiento y en la comprensión de que la fuerza no significa perfección. Significa resiliencia. Para construir una confianza inquebrantable, primero es necesario saber quién se es. Eso implica tomarse el tiempo para entender las propias fortalezas, debilidades, valores, propósito y límites, porque cuando una persona realmente se conoce, deja de vivir para complacer a los demás. Deja de cuestionar cada decisión y comienza a confiar en su propio criterio. Deja de comparar su camino con el de otros y empieza a enfocarse en su propio crecimiento. Y es que la comparación es uno de los mayores asesinos de la confianza. Se vive en un mundo donde los mejores momentos de todos están constantemente en exhibición y es muy fácil sentir que se está quedando atrás, pero la verdad es que el camino de una persona no está destinado a parecerse al de nadie más. La confianza crece en el momento en que se acepta que no se ha venido a encajar en el molde de otro. Se ha venido a convertirse en la versión más fuerte y auténtica de uno mismo. Y eso solo ocurre cuando se deja de medir el propio valor con base en los logros ajenos y se comienza a medir por el propio esfuerzo, el propio progreso y los propios valores. La confianza también se construye en la forma en que se enfrentan los fracasos. Es fácil sentirse fuerte cuando todo sale bien, pero la verdadera confianza aparece cuando todo se desmorona, cuando se intenta y se falla, cuando se da todo y aún así no funciona.
La confianza no es la ausencia de fracaso. Es la determinación de seguir apareciendo después de él. Es la valentía de decir, aún no he terminado, cuando la mayoría se rendiría. Cada fracaso es una oportunidad para aprender, crecer y volver más fuerte. Y cuando se empieza a ver así, el fracaso pierde su poder para derrumbar. En lugar de destruir la confianza, comienza a construirla. Y no se puede olvidar que la confianza crece a través de la acción. Cuanto más se hace, más se demuestra a uno mismo de lo que es capaz. Cada vez que se toma un riesgo, cada vez que se sale de la zona cómoda, cada vez que se avanza a pesar del miedo, se coloca otro ladrillo en la base de la confianza. La creencia no se construye estando quieto, se construye moviéndose, intentando, demostrando una y otra vez que se es más fuerte que las dudas. Sí, habrá momentos en que el miedo y la inseguridad aparezcan, pero mientras más se avanza a pesar de ellos, más se silencian. La confianza se gana con esfuerzo, con persistencia y con la disposición de seguir adelante cuando las cosas se ponen incómodas. Y lo más importante es recordar que la confianza no se trata de perfección. No se trata de tener todas las respuestas ni de no cometer errores. Se trata de estar en paz con las propias imperfecciones. De entender que no es necesario tenerlo todo resuelto. Solo es necesario seguir adelante. Se trata de comprender que los tropiezos no son el final del camino, son parte del proceso. Y cada vez que una persona cae y decide levantarse, cada vez que tropieza y vuelve a avanzar, se vuelve más fuerte, se vuelve más confiada, se convierte en alguien que no solo sobrevive a los tiempos difíciles, sino que crece a través de ellos. La confianza, cuando se combina con la autodisciplina, se transforma en una fuerza imparable. Una da la estructura para mantenerse en el camino. La otra da la certeza de que vale la pena permanecer en él. Y cuando ambas están presentes, no solo se persiguen los objetivos, se logran. No solo se sueña, se actúa. Se construye una vida que refleja la fuerza, la visión y la capacidad de levantarse sin importar lo que se interponga en el camino. La confianza no aparece de la nada. Se construye con constancia, con la decisión silenciosa de seguir presentándose y haciendo el trabajo incluso cuando la energía es baja, incluso cuando la motivación desaparece. Incluso cuando la duda intenta convencer de que no se es suficiente. Es en esos momentos cuando la mente susurra que hay que rendirse, encogerse o conformarse, donde la confianza se construye o se quiebra. Y cuando una persona decide seguir adelante, cuando se inclina hacia el desafío y atraviesa la duda, fortalece la creencia de que es capaz de más de lo que alguna vez imaginó. La confianza no se trata de sentirse siempre listo. Se trata de dar el paso incluso cuando no se siente listo, sabiendo que en el camino es donde se fortalece el poder interior. Es cuestión de actuar de todas formas, es cuestión de demostrarse a sí mismo una y otra vez que se puede manejar mucho más de lo que el miedo quiere hacer creer. Otra pieza poderosa en la construcción de la confianza es la forma en la que una persona se habla a sí misma. El diálogo interno moldea la identidad. Si constantemente se alimenta la mente con pensamientos negativos, repitiendo que no se es suficientemente bueno, suficientemente inteligente o digno de éxito, se está entrenando al cerebro para aceptar esa historia como si fuera verdad. Pero en el momento en que se comienza a cambiar la narrativa, todo empieza a transformarse. Cuando una persona se habla con palabras de aliento, cuando afirma su fuerza, cuando declara su valor y se recuerda de lo que es capaz, empieza a reprogramar su forma de pensar. La confianza comienza a elevarse, no desde el ego, sino desde un profundo sentido de respeto propio. Se comprende que la manera en que uno se trata a sí mismo importa. La confianza se construye al honrarse, al reconocer el propio valor y al reforzar la creencia de que se es digno de vivir la vida que se imagina. El cuidado personal es una parte esencial de este proceso. Cuando se cuida el cuerpo, la mente y el espíritu, se envía un mensaje poderoso. Importo. Soy digno de tiempo. Soy digno de esfuerzo. Se empieza a entender que la confianza no se trata de recibir elogios de otros. Se trata de mostrarse presente para uno mismo de forma constante. Se trata de hacer el trabajo interno, de cubrir las propias necesidades y de esforzarse por convertirse en la mejor versión posible. Ese tipo de confianza, la que nace de la conciencia y el respeto propio, es inquebrantable, no depende de aprobación externa, nace desde adentro y por eso es capaz de resistir las tormentas de la vida. La confianza y la fortaleza mental están profundamente conectadas. Cuanto más se cree en la propia capacidad de levantarse, más resiliente se vuelve una persona. Y cuanto más resiliente es, más crece su confianza. Es un ciclo poderoso. Uno alimenta al otro. Cuando una persona confía en sí misma, deja de dudar de su capacidad para enfrentar lo que la vida le arroja.
Empieza a tomar riesgos, a estirarse, a actuar con valentía. No porque nunca sienta miedo, sino porque ha desarrollado el coraje de actuar a pesar del miedo. Y cada vez que cumple lo que promete, cada vez que supera un obstáculo, se demuestra a sí misma que es capaz de mucho más de lo que alguna vez creyó. Esa evidencia se convierte en el combustible que construye una confianza aún más profunda. La confianza inquebrantable no se da, se gana. Se gana con repetición, con compromiso, con disciplina. Se gana haciendo el trabajo duro que nadie ve. Se gana cuando se sigue apareciendo. Cuando se permanece fiel a la visión incluso cuando el camino es incierto. Se gana al creer en uno mismo antes de que alguien más lo haga. Se gana al asumir toda la responsabilidad por los avances y por los tropiezos. La confianza se construye cuando se deja de esperar a que existan las circunstancias perfectas y se comienza a crear progreso con lo que se tiene, donde se está. Se construye al estirarse más allá de los límites, al hacer las cosas que asustan y al demostrarse una y otra vez que se tiene lo necesario para superar cualquier desafío que se presente. Por eso, cuando una persona se mueve con confianza, no significa que tenga todas las respuestas, no significa que nunca sienta miedo o que nunca cometa errores, significa que ha elegido levantarse, ha elegido creer en su capacidad de crecer, de volver a intentarlo, de aprender y adaptarse. Ha elegido enfrentar el mundo no con perfección, sino con persistencia. La confianza no se construye sobre la apariencia. Se construye sobre la experiencia, sobre la fuerza interna, sobre la resiliencia, y por eso no puede ser arrebatada. Al alejarte de estas palabras, recuerda esto: el poder de construir una confianza inquebrantable ya vive dentro de ti. Tienes todo lo que necesitas para elevarte por encima de tus miedos, para navegar en medio de la adversidad y para seguir avanzando sin importar cuán pesada se sienta la vida. La confianza no está reservada para unos pocos. Está disponible para cualquiera que esté dispuesto a hacer el trabajo. Sé auténtico, sé persistente, sé imparable en la búsqueda de la vida que estás destinado a vivir. Y sobre todo, cree en ti mismo, porque cuando lo haces, no hay nada, absolutamente nada, que pueda interponerse en tu camino. La decisión está en tus manos. Puedes seguir esperando a que llegue la motivación, esperando a que el miedo desaparezca, esperando a que todo en la vida se sienta perfecto antes de comenzar. O puedes decidir aquí y ahora que ya has terminado de esperar, que estás listo para tomar el control de tu vida, de tu mentalidad y de tu futuro. Porque la verdad es que ya tienes dentro de ti todo lo necesario: la fuerza, la resiliencia, el coraje y la disciplina. Todo está ahí, esperando a ser despertado, esperando a ser desarrollado, esperando a que te des permiso para levantarte. Este camino en el que estás, la ruta hacia la fortaleza mental y la confianza inquebrantable, no se trata de ser perfecto, no se trata de no sentir miedo ni de no fallar nunca, se trata de negarse a permanecer en el suelo cuando la vida golpea. Se trata de despertar cada día y elegir creer en ti mismo una y otra vez, incluso cuando la voz en tu cabeza te diga lo contrario. Se trata de hacer las cosas difíciles, no porque sean fáciles, sino porque valen la pena. Y sí, habrá tropiezos. Habrá momentos en los que la confianza vacile, en los que la disciplina se resquebraje, en los que la vida golpee más fuerte de lo esperado. Pero esos momentos no te definen, te refinan, te retan a profundizar, a levantarte más fuerte, a volver a comprometerte con la visión que tienes para tu vida. Cada vez que eliges empujar a través de la duda, mantenerte enfocado en medio del caos y seguir avanzando cuando rendirte sería más sencillo, estás formando a la persona que siempre estuviste destinado a ser. La confianza se gana, la disciplina se gana, la fortaleza mental se gana. No se entregan, se construyen. Una decisión, una acción, un momento a la vez. No subestimes el poder de lo que haces hoy. Las decisiones que tomas en este instante son las semillas de tu fuerza futura. Háblate con fe. Preséntate con intención. Enfrenta los desafíos con valentía. Y lo más importante, sigue avanzando, incluso si es solo un pequeño paso. Porque esos pasos pequeños y constantes se suman a algo extraordinario. La vida que deseas, la fuerza que buscas, la confianza que anhelas, no están en algún lugar lejano. Comienzan en el momento en que decides levantarte. Y si sigues eligiendo levantarte, sin importar cuántas veces caigas, te convertirás en alguien imparable, inquebrantable, alguien que no solo sueña con una vida mejor, sino que la crea. Este es tu momento, tu camino, tu historia. Y sin importar de dónde vengas o lo que hayas enfrentado, los mejores capítulos aún están por escribirse. Así que sal ahí afuera, mantente firme, confía en ti, sigue construyendo, sigue creyendo y nunca olvides que eres mucho más poderoso de lo que imaginas.